continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Hola, buenas noches, querido hermano. Estamos otra vez compartiendo la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a meditar sobre el propósito de Dios para su pueblo. Hay un texto que siempre ha sido alentador y enigmático a la vez para mí. En el Salmo 138, versículo 8, dice el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y siempre es un interrogante que se nos plantea. Lo plantean los jóvenes y también lo plantean personas adultas. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo y el propósito de Dios para cada creyente en forma particular? Y en esta oportunidad quiero compartir, meditar con vos acerca del propósito de Dios para tu vida, para mi vida, para cada creyente en particular. Cuando uno se pregunta cuál es el propósito de Dios, muchas veces se da como respuesta una vieja máxima que hay en un catecismo de Westminster, en Inglaterra, que dice que el propósito de Dios el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Claro, por mucho tiempo he pensado en esto y es algo que es un poco enigmático, un poco difícil de entender. ¿Qué es esto de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre? Hay otros que cuando preguntan por el propósito de Dios contestan, bueno, el propósito es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es otra frase que no cubre toda la expectativa de respuesta. Otro podrá decir, bueno, el propósito de Dios es cumplir con la gran comisión, llevar el evangelio a todas las naciones, hacer discípulos. Bueno, todas estas cosas son ciertas en su medida, pero en esta oportunidad quiero compartirte lo que he descubierto a la luz de la palabra de Dios y también compartiendo con hermanos que han profundizado en cuanto al propósito de Dios a la luz de su palabra. Y podemos decir que el propósito de Dios para cada creyente es transformarlo, hacerlo semejante a su Hijo Jesucristo. Y esto sí que es algo muy profundo y algo que nos lleva toda la vida a entender. Que Dios tenga el propósito de transformarnos a la imagen de su propio Hijo Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos acerca de nuestro propósito viéndolo desde una perspectiva humana y tratando de entender nuestro propósito de Dios, sabiendo que Dios tiene un propósito para nosotros. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que nunca vamos a llegar a entender nuestro propósito en la vida si primeramente no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Es decir, nuestra perspectiva debe ser mirar desde la óptica de Dios. Y ahí vamos a ver que su propósito para nosotros, su voluntad para nosotros, es hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. En primer lugar, entonces, me propongo presentar la base bíblica para este llamado a ser semejantes a Cristo. En segundo lugar, daré algunos ejemplos de semejanza con Cristo tomados del Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, mencionaré algunas aplicaciones prácticas. Así que vamos en primer lugar a ver cuál es la base bíblica para decir que el propósito de Dios es
transformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Y claro, no hay un solo texto que pueda aclararnos esto. Ya en el Antiguo Testamento se planteaba esto: Jehová cumplirá su propósito en mí, pero no estaba revelado de qué manera Dios iba a cumplir su propósito en cada creyente. Cuando llegamos a la revelación plena en el Nuevo Testamento, encontramos entonces que la semejanza de Cristo se fundamenta en 3 versículos. Romanos capítulo 8, versículo 29, 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18, y 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que puedes subrayar en tu Biblia el propósito de Dios es predestinar a los que son llamados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí está revelado que el propósito eterno de la predestinación es el de hacernos semejantes a Cristo. El segundo texto, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que ahí puedes subrayar en tu Biblia: somos transformados de gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo. Este texto enseña que Dios está cumpliendo su propósito en el presente por medio del Espíritu Santo, que nos transforma a la imagen de Cristo. Y el tercer versículo, en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto es importante también, y aquí podemos subrayar: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí dice que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que estos 3 versículos tienen 3 perspectivas. Mirando al pasado, mirando al presente y mirando al futuro. Todas estas perspectivas apuntan en la misma dirección. Apuntan al propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Fíjate qué importante que es esto. El apóstol Pablo no está hablando aquí de por qué hemos sido predestinados. La predestinación no es la razón de nuestra salvación, sino que la predestinación es el propósito de nuestra salvación. Dios nos ha salvado con un propósito, y el propósito de la salvación, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, es conformarnos a nosotros a la imagen de su Hijo. Esa imagen la perdimos en la caída, en el pecado. Cuando Adán cayó en el pecado, la imagen de Dios en Adán quedó totalmente desfigurada. Pero ahora ha venido Cristo, el postrer Adán, que lleva la imagen perfecta de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros, que estamos en Cristo, porque hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Él como nuestro Salvador personal, seamos transformados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Esto es tremendo y es
el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Pero el propósito histórico de Dios es que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Esta es la forma en que se debe traducir el verbo, como está en la Biblia de las Américas. Estamos siendo transformados, estamos en ese proceso, en el presente. Dios está trabajando en cada creyente por el Espíritu Santo que mora en él, para transformarlo de gloria en gloria. Esto es majestuoso. Nosotros estamos viviendo la gloria de Dios. Esa gloria está habitando en nosotros por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que mora en el creyente lo va transformando día tras día en forma imperceptible, sin que nosotros podamos tener ningún vislumbre de lo que está pasando en nuestro ser interior. Pero el Espíritu Santo está trabajando para transformarnos a la imagen de Cristo. Y luego el tercer texto de 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice que el propósito escatológico y final de Dios para nosotros es que seremos semejantes a Cristo porque le veremos tal como Él es. Así que en conjunto estas tres perspectivas apuntan a la misma meta, al mismo propósito de Dios para nuestra vida: hacernos semejantes a Cristo, porque la semejanza con Cristo es el propósito de Dios para cada creyente. Ahora bien, ya hemos establecido la base bíblica para decir que el propósito de Dios es transformarnos a la imagen de Cristo. El propósito de Dios. Quiero ilustrar esta verdad con algunos ejemplos tomados del Nuevo Testamento. Pero antes de comenzar, una declaración general que tenemos en 1 Juan capítulo 2 versículo 6. Allí dice el apóstol: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que si declaramos ser cristianos, es lo que está diciendo Juan aquí, debemos ser como Cristo. El que dice que está en Cristo, el que dice que permanece en Cristo, debe andar, debe vivir, debe comportarse como Él vivió, como Él se comportó, como Él anduvo. Entonces vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, algunos ejemplos o principales formas de semejanza a Cristo. Primero, debemos ser como Cristo en su encarnación. Claro, cuando uno dice esto, el que sabe de teología me podrá decir: Carlos, estás desvariando, porque solamente Cristo, como el Hijo de Dios, podía encarnarse. Esto es un hecho histórico, único, irrepetible, milagroso. Pero cuando digo que debemos ser semejantes a Cristo en su encarnación, estoy pensando en imitar la humildad de Cristo, tal como lo plantea el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, en ese majestuoso pasaje donde el apóstol Pablo habla de verdades profundas acerca de la persona de Cristo. Pero tenemos que entender que esta enseñanza del apóstol Pablo está en el contexto de la humildad que le está pidiendo a los creyentes en Filipo y que nos pide a todos los creyentes. Porque dice Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo ha venido hablando de la humildad, de la mansedumbre que debe reinar en la iglesia, en las relaciones entre los creyentes. Y a la luz de este contexto,
entonces está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él se humilló hasta lo sumo, porque dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que, para cumplir el propósito de Dios de hacernos semejantes a Cristo, nosotros tenemos que ser semejantes a Él en su humillación, en su humildad. Segundo, debemos ser semejantes a Cristo en su actitud de servicio. En Jesús aprendemos lo que es una vida entregada al servicio. Y en Jesús aprendemos que ninguna tarea es degradante. Todo servicio es importante en la obra de Dios. Y Jesús enseñó eso en forma muy práctica, muy visible, en Juan capítulo 13, versículo 14. Estamos en el contexto de la última cena, donde todos estaban sentados para celebrar la Pascua. Y Jesús se levanta y hace lo que ninguno de los discípulos, de los apóstoles que estaban sentados a la mesa, quiso hacer. Nadie les había lavado los pies al ingresar en ese lugar. Entonces Jesús toma el lugar de un esclavo y empieza a lavar sus pies. Y dice el versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque, y fíjate esto, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y esto lo está haciendo en el tiempo presente. ¿Cómo nosotros nos conformamos a la imagen de Cristo? Siendo siervos humildes como Él lo fue. Él nos dio ejemplo. Él dice: yo les he dado el ejemplo. No es que lo dice solamente, lo practica. Y nos enseña que para ser conformes a Él, debemos aprender a ocupar el lugar de un siervo humilde. Tercero, debemos ser como Cristo en su amor. Es decir, llevar una vida de amor sacrificial caracterizada por la entrega sacrificial. Vamos a Efesios capítulo 5 y versículo 2. Y ahí leemos: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí está claramente expresado por el apóstol que nosotros, para cumplir con el propósito de Dios de ser transformados a la imagen de su Hijo, no solamente tenemos que ser humildes y ocupar el lugar del siervo, sino que también tenemos que amar como Cristo nos amó a nosotros primero. Cristo nos amó con un amor sacrificial. Se negó a sí mismo y se entregó voluntariamente a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, demostrando que nos ama hasta lo sumo. Pero ahora tenemos el privilegio de estar siendo transformados por el Espíritu Santo en este tiempo. Tenemos el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 5 y versículo 5, que Dios puso su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo trajo a nuestra vida el amor de Dios. Por eso nosotros hemos sido capacitados por Dios para amar
como Él nos ha amado a nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice, andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor no es una cuestión de recitarlo, de decirlo, sino de practicarlo. ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Cómo se practica el amor? En la entrega deliberada para favorecer, para ayudar a otro, sin esperar que el otro pueda retribuirnos por lo que hemos hecho. Pero en cuarto lugar, debemos ser como Cristo en paciente resistencia. Tenemos un llamado a la persistencia cuando sufrimos injustamente por causa de Cristo. Esto está en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 21. Dice allí el apóstol Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Otra vez, aquí la palabra ejemplo. Jesús dijo, ejemplo os es dado. Y Pedro, que estaba allí, que no dejaba que Jesús le lave los pies, entendió muy bien la lección. Y aquí usa de nuevo la palabra de parte de Jesús, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Pero qué ejemplo? Ejemplo de padecimiento injusto. Ejemplo de sufrir pacientemente, con resistencia, a pesar de las injusticias que podamos llegar a sufrir. Y eso es muy importante en el tiempo que estamos viviendo. Tantos creyentes están sufriendo persecución. En algunas partes del mundo, persecución física e inclusive martirio. En otras partes del mundo, como en Occidente, una avalancha contra el cristianismo y contra los valores cristianos, de tal manera que todo aquel que se atreve a levantar el estandarte de Cristo es tildado de arcaico, de anacrónico, de intolerante, y empezamos a sufrir también nosotros injustamente por causa de Cristo y muchas veces a padecer, pero Cristo nos ha enseñado y nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas, a sufrir pacientemente por la causa de Cristo. El quinto ejemplo que les quiero dejar es, debemos ser como Cristo en su misión. Cristo entró en nuestro mundo, vino a nuestro mundo, con una misión encomendada por el Padre. Y ahora Él nos envía a nosotros a entrar en el mundo de otras personas. Fíjate, Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 18, está Jesús orando y le dice al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios el Padre lo envió a Jesús al mundo con una misión, y Él cumplió esa misión a cabalidad. Y ahora Jesús nos envía a nosotros al mundo para que anunciemos el Evangelio. Dice Juan 20, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que, para ser conformados a la imagen de Cristo y cumplir con el propósito de Dios para nosotros, tenemos que ser semejantes a Cristo en el cumplimiento de su misión evangelizadora, llevando el mensaje a todas las criaturas, a todas las naciones. Estas son las 5 formas principales en que debemos ser semejantes a Cristo. Debemos ser como Él en su encarnación, humildad. Debemos ser semejantes a Él en su servicio. No hay ninguna tarea que sea degradante cuando la hacemos para el servicio de Dios. Debemos ser semejantes a Cristo en su amor, una entrega sacrificial, abnegada,
para ayudar a nuestro prójimo. Debemos ser como Cristo en su resistencia, padeciendo aún injustamente. Y debemos ser como Cristo en su misión. Él nos ha encomendado una gran comisión y es nuestra responsabilidad cumplirla. Pero lo grande de esto es que cuando nosotros estamos ocupados en el propósito de Dios, Dios nos va transformando en forma imperceptible, inconsciente para nosotros, pero el Espíritu Santo está obrando, transformándonos a la misma imagen del Señor Jesucristo. Y termino con 3 aplicaciones prácticas. Primero, la semejanza con Cristo y el misterio del sufrimiento. El sufrimiento es parte del proceso que Dios utiliza para hacernos semejantes a Cristo. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No cabe duda de que el sufrimiento en sí mismo es una cuestión enorme, muchas veces incomprensible para nosotros. Y hay muchos caminos y muchos planteos que los pensadores cristianos han recorrido para tratar de explicar, de comprender el problema del dolor, el misterio del sufrimiento. Pero hay uno que se destaca, y es que el sufrimiento es parte del proceso que Dios utiliza para hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ya se trate de una desilusión, de un fracaso, de una frustración, de una pérdida, de una enfermedad. Tenemos que verlo a la luz de este texto de Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Según Romanos 8:28, Dios siempre está obrando por el buen propósito de quienes le pertenecen. Y según Romanos 8:29, este buen propósito es hacernos semejantes a Cristo. Así que mi hermano, mi hermana, quiero animarte en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos de dolor, de sufrimiento, para que te aferres de esta palabra de Dios. Dios está utilizando este proceso para transformarte a la imagen de su propio Hijo Jesucristo, restaurar la imagen perdida en el huerto del Edén y hacernos semejantes al Señor Jesucristo, porque seremos tal como Él es. En segundo lugar, la semejanza con Cristo y el desafío de la evangelización. El secreto para una evangelización efectiva es parecernos al Cristo que proclamamos. Parecernos al Cristo que proclamamos. Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conduce, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo está hablando aquí a los filipenses y está exhortándolos, llamándolos a que sigan su propio ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo. Pero no solamente su propio ejemplo, sino también el de todos los que se conducen según el ejemplo que el apóstol había dado. Ahora, nosotros nos preguntamos muchas veces por qué ocurre con frecuencia que nuestros esfuerzos de evangelización sucumben en el fracaso.
Y bueno, podríamos analizarlo desde distintas perspectivas y dar distintos puntos de vista, dar varias razones. Y no quiero simplificar la respuesta, pero una de las razones principales por las que fracasa la evangelización es porque no nos parecemos al Cristo que proclamamos. Para que el evangelio sea efectivo, el evangelista debe primeramente vivir a Cristo y luego proclamar al Cristo que está viviendo. Nadie puede evangelizar si primeramente no conoce a Jesucristo. No está en Cristo, no tiene una experiencia vital de vida con Cristo, no está pasando por este proceso de transformación a la imagen de Cristo. Entonces lo que pueda hablar de Cristo serán palabras huecas, palabras vanas, que no conmueven ningún corazón. Pero cuando el que evangeliza tiene una relación vital con Cristo por medio de la fe y está siendo transformado por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo, está viviendo a Cristo, entonces su ejemplo de vida, va acompañado por su prédica. La práctica y la prédica van en armonía y causa un profundo efecto en el oyente. Por eso, qué importante es que entendamos estas aplicaciones prácticas de la palabra de Dios. La tercera, la semejanza con Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Quiero decirte algo fundamental, esencial. La semejanza con Cristo no se logra por el esfuerzo humano, sino que es la obra de Dios por medio de la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Por eso dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. He hablado mucho acerca de la semejanza con Cristo, pero la pregunta, ¿cómo resulta posible ser semejantes a Cristo? Y hay muchos que han fracasado en esto porque han tratado de lograr este propósito de Dios basados en sus propias fuerzas, en su propio entendimiento de la palabra, en sus obras religiosas, hasta muchas veces legalistas, pretendiendo ser semejantes a Cristo, cumpliendo ciertos reglamentos o códigos, a veces establecidos en la palabra de Dios, o exagerando los requerimientos de la palabra de Dios, o marcando ciertas pautas y conductas que nos hacen crecer o madurar espiritualmente. Y quiero decirte que todo esto termina en frustración y fracaso, porque la obra de hacernos semejantes a Cristo no es mérito ni esfuerzo humano, sino que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y la actitud que debemos tener cada uno de nosotros es permitir que Dios nos llene con su Espíritu para ayudar a cumplir ese propósito. Vaciarnos de nosotros mismos y permitir que el Espíritu Santo nos llene. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo puede llenar a una persona? La pregunta del millón. Y quiero decirte que para ser semejantes a Cristo y ser conformados a Cristo, el secreto está en lo que comenzamos a decir en los tres textos. Primero, Dios tiene un propósito eterno. Para eso nos llama. A los que antes conoció, a los que escogió desde la eternidad, Dios los ha llamado y Dios los ha justificado por medio de la fe. Entonces lo primero que tienes que preguntarte es si ha habido un momento en tu vida, un tiempo en tu vida, es que has tenido un encuentro personal con Cristo. Escuchaste el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, lo creíste
de todo corazón. Pusiste tu confianza en Cristo como Salvador personal. En ese mismo momento, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo entra en tu vida, haciendo primeramente la obra de la regeneración, te hace una nueva criatura. Esto es por el poder del Espíritu Santo. Y luego ese Espíritu Santo que entra en tu vida queda morando allí permanentemente. Y cuando nosotros vamos leyendo la palabra de Dios y conociendo a Dios a través de su palabra, y vamos orando conforme a su palabra para que Dios obre y su palabra se haga carne en nuestra vida, que nosotros internalicemos su palabra y comencemos a vivir a la luz de su palabra, entonces estamos vaciándonos de nosotros mismos y estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestro interior cada día, transformándonos de gloria en gloria a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Y cuando vivimos de esta manera, tenemos abierto un profundo, un gran horizonte, un horizonte eterno, porque a los que Dios ha transformado por medio de su Espíritu Santo en este tiempo presente, un día Cristo viene a buscarnos y viene a llevarnos a su presencia. Y está prometido y profetizado aquí que cuando le veamos a Él, la obra de transformación será completa y perfecta, porque le veremos a Él tal como Él es. Así que, mi querido oyente, te invito a reflexionar en este propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Lo majestuoso no solamente es que vos puedas invitarlo a entrar a Dios en la historia de tu vida, sino que Dios te está invitando a vos a entrar en su historia, en su proyecto de vida que tiene una perspectiva eterna. Y eso se hace simplemente por una oración de fe. Eso se hace simplemente invitando a Cristo a entrar en tu vida y recibirlo como tu único y suficiente Salvador personal, para empezar a vivir dentro de este propósito eterno de Dios. Y nosotros oramos y rogamos a Dios para que cada uno de nuestros oyentes pueda vivir esta experiencia de ser transformados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por esta revelación que tenemos en tu palabra, de tu propósito para cada una de nuestras vidas. Un propósito que comenzó en la eternidad pasada y que estás cumpliendo en este tiempo en cada creyente que ha puesto su fe, su confianza en Cristo como Salvador personal, y que está permitiendo que el Espíritu Santo lo llene, lo guíe, lo complete, lo dirija, para que sea transformado de gloria en gloria a la imagen del Señor Jesucristo, y tenemos esta perspectiva eterna, futura, de que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y la imagen que fue desfigurada en nosotros por el pecado será restaurada plenamente por la redención en Cristo Jesús. Por eso te rogamos por cada uno de nuestros oyentes, para que si no son creyentes todavía puedan entregarle su vida a Cristo como Salvador personal, y para que los creyentes puedan ser afirmados y afianzados en esta palabra, de tal manera que sean transformados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Padre, te rogamos por toda nuestra membresía, por toda nuestra iglesia, por toda nuestra sociedad, por este tiempo difícil que estamos viviendo de pandemia, para que des sabiduría a los gobernantes y a los científicos para que pronto puedan encontrar la solución y podamos volver a la normalidad. Padre, que tu propósito se cumpla en nuestra vida,
que tu propósito se cumpla en nuestra historia. Sabemos que tú estás en el trono, que eres el soberano y que cumplirás tu propósito en mí y en cada uno de nuestros oyentes. Te damos la gloria, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Oscura es, mas tu luz brillará. ¿De quién temeré?